Claro, y sobre todo como lo mencionabas, el nivel o el grado de violencia en el cual se está desarrollando pues este tipo de comportamientos y realizado por jóvenes, que es lo que a lo mejor llama más la atención o se puntualiza, el hecho de que existe un daño de un joven hacia otro joven. Eh, Definitivamente, por ejemplo, hablando de nuestra área de trabajo, que es básicamente la prevención y el tratamiento de las adicciones, pues hay una serie de factores que podemos hipotetizar y analizar, hacer una revisión e investigación clínica de cuál puede ser, ¿verdad?, los posibles factores que influyeran para llegar a este nivel, ¿no?, de daño a la vida de un ser humano. Y bueno, no podemos descartar desde el, el que se pueda perder el control a través del consumo de cualquier tipo de droga. Es un factor que está latente. Por ejemplo, nosotros en el Centro de Integración Juvenil, nuestro grupo mayoritario de atención en lo que va de los últimos 5 años, cada vez se va disminuyendo la edad en donde las personas están consumiendo una droga y que llega a desarrollar una adicción que produce o provoca la pérdida de control. ¿Sí? El tipo de violencia en la que vimos, a la que caímos con este crimen, es impulsada en algún momento por alguna droga o su perfil psicológico ya está marcado para poder realizar ese tipo de acciones. Sí, mira, yo hablo de diferentes factores porque es lo que nosotros vemos día a día en la atención de pacientes. Eh, no desconozco cuáles puedan ser los comportamientos o si existiera, ¿no?, entre las personas que con verdad a una influencia de este tipo y aparte vive en una convivencia familiar en donde a lo mejor los padres también utilizan la violencia como un medio de control, como un medio de educar, como un medio de resolver los problemas, pues se va acumulando, ¿no? Y cada vez la rayita del nivel y crecimiento de la violencia como un medio para solucionar las cosas o para enfrentar las cosas, pues se vuelve como parte cotidiano del estilo de vida de la persona. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, también sí al mismo tiempo a, se reúne o su grupo de convivencia son otros jóvenes que también utilizan mecanismos de violencia, pues se va naturalizando y entonces la persona lo ve como una forma normal de resolver o de enfrentar las cosas. Actualmente o en las últimas 2 décadas, digámoslo de esa manera, ¿habíamos visto alguna violencia de esta magnitud aquí en la zona sur del estado? Yo creo que a este nivel de manera individual o de un grupo civil de jóvenes tuvieron una manifestación de este tipo, creo que en las últimas 2 décadas no lo hemos tenido tan fehacientemente, ¿no? A lo mejor lo que sí como ciudadanos del sur de Tamaulipas, pues tuvimos la experiencia de vivir violencias grupales, ¿no? De grupos organizados en donde hubo una manifestación pues que afectó muchísimo la cotidianidad y la forma de vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Pero a un nivel, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, recordando yo, casos de violencia hacia niños, ¿verdad? A nivel de homicidio, también en la zona sur, en donde también no tenemos una explicación clara de qué puede motivar a un individuo llegar a un acto violento de ese tipo, ¿no? Sobre todo de un ser indefenso, menor de edad, etcétera, ¿no? Pero el grado en donde jóvenes se pongan de acuerdo
Y aparte no se manifieste ningún tipo de remordimiento en el sentido por el tiempo que hubo de búsqueda y hubo el silencio y no hubo ninguna forma de que se pudiera manifestar, ¿no? A través a lo mejor de un estado emocional de depresión o de decaimiento o un resultado de un impacto de este tipo, pues no lo vimos, ¿no? Entonces, creo que sí estamos ante una situación que como adultos sí nos pone en un foco rojo de yo, por la experiencia que tenemos de trabajo, sí tendríamos que también ver cuál es el nivel de responsabilidad que existe entre la formación de estos jóvenes, ¿no? ¿Quiénes están detrás, quiénes están alrededor de ellos para que entendieran que el llegar a resolver las cosas o las problemáticas con ese nivel de violencia, pues cómo llegaron a esa conclusión, ¿no? ¿De dónde lo obtuvieron? ¿Cómo lograron tener esta concepción de que era la única forma de enfrentar una problemática, ¿no? Ya por último, ¿cómo detectar los padres de familia que su hijo está metido en un problema de estas características? Drogas, alcoholismo, tabaquismo, sexualidad, psicológicamente mal. ¿Cómo lo detectan? ¿Algunos tips para detectarlo rápido? Una detección rápida. Claro, mira, de hecho esa es una parte importante de nuestro trabajo a nivel preventivo con padres de familia. Nosotros insistimos mucho en los grupos de orientación y de capacitación para padres. Algo importantísimo de los papás hoy en día es que hay que actualizarse, hay que estar en contacto y conocer lo que son las redes sociales. Las redes sociales ahorita es un medio o un mecanismo en el cual el joven obtiene muchísima información y a veces esa información pues no está muy clara o simplemente el joven en la actualidad pues es más de seguimiento de la información que está obteniendo sin siquiera averiguar de dónde viene o quién le está dando, ¿sí? O cuáles pueden ser las consecuencias de la información que está recibiendo. Hablando de los retos, por ejemplo, que se manejan a través de las redes sociales. Los padres de familia tienen que estar supervisando, tienen que estar cercanos, tienen que conocer cuáles son los gustos, cuáles son las inquietudes, cuáles son las formas en cómo los jóvenes sus hijos se están divirtiendo, ¿no? O con quiénes se están contactando. Ahorita tenemos problemas de jóvenes que no aparecen o jóvenes que los familiares en un momento dado se dan cuenta o descubren el consumo de una droga cuando no se imaginaban que su hijo pudiera llegar a consumir. Y parte de esto tiene que ver porque el joven se contacta con otros individuos, que no podría decir si son jóvenes o adultos, pero que tienen una influencia a través de las redes sociales. Para el joven, entre más vistas o más likes tenga una actividad o un comportamiento o una frase, pues es más importante, le da un sentido a su propia alimentación egocéntrica, ¿no? De centralizarse y tener la atención ante algo. Entonces los papás deben de canalizar esa necesidad de atención hacia cubriéndose por parte de los padres de familia. Tienen que acercarse. A lo mejor es muy común escuchar entre los padres de familia que pues no hay tiempo, que hay mucho trabajo, que las situaciones a lo mejor económicas no son las adecuadas como para no utilizar el tiempo para trabajar, ¿no? Pero aquí es importante la calidad y el conocimiento real que se tenga de los hijos, ¿sí? Es mejor la calidad que la cantidad. Entonces, si hay esa conexión de conocimiento, de entendimiento y que el papá tenga a bien saber cuáles son las aficiones, los gustos, las inquietudes de sus hijos, pues va a ser un papá informado y va a ser un papá con la tranquilidad de saber cómo está formando a ese hijo, ¿no? ¿Qué le está proporcionando?
no qué le están proporcionando, sino que él como papá o mamá está construyendo para el beneficio del estilo de vida saludable de su propio hijo.